La Fiscalía del Circuito Judicial de San José confirmó que esta mañana recibió una denuncia para que se investigue la presunta usurpación en dicha embajada. La entidad explicó que no puede dar más detalles del proceso debido a que el caso se encuentra en una fase que es privada para terceras personas. Denuncian a la representación de Guaidó por usurpar embajada en Costa Rica. El caso se encuentra en la etapa inicial de investigación, indicó AF el Ministerio Público. El abogado, exmagistrado y exministro de Seguridad de Costa Rica Celso Gamboa, anunció a medios locales que presentó la denuncia en calidad de apoderado legal en Costa Rica del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, al mando de Nicolás Maduro. Gamboa dijo que la toma de la embajada fue violenta y que, con la denuncia el gobierno de Maduro está acudiendo a las vías legales para hacer respetar sus derechos. El pasado 20 de febrero la embajadora designada por Guaidó, María Faría, tomó posesión de la sede diplomática junto a un grupo de colaboradores, quienes impidieron el ingreso a los funcionarios del gobierno de Maduro. Al día siguiente, la representación de Guaidó salió de la embajada luego de recibir una fuerte queja de parte del gobierno costarricense, que reprochó la forma en que ingresaron a la sede diplomática. La Cancillería costarricense deploró esa vez la acción de Faría y la calificó como un procedimiento inaceptable que lesiona elementales normas diplomáticas de respeto y confianza de las relaciones en la comunidad internacional, y sobre todo, del derecho internacional. El presidente costarricense, Carlos Alvarado, criticó en febrero pasado a la representante de Guaidó por no haber respetado las reglas que puso Costa Rica, especialmente un plazo de 60 días dado el 15 de febrero a los funcionarios de Maduro para que ordenen sus asuntos y salgan del país. Costa Rica desconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela desde que asumió su segundo periodo de gobierno el pasado 10 de enero, debido a que considera que ocurrió una ruptura del orden constitucional al no haber elecciones libres y transparentes. El 23 de enero el gobierno de Costa Rica reconoció al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como mandatario interino de ese país, y el 13 de febrero recibió las cartas credenciales de Faría como embajadora. El gobierno de Nicolás Maduro denunció que sus sedes diplomáticas en Estados Unidos están siendo ocupadas ilegalmente, por lo que exige que Trump revierta inmediatamente la situación. Guaidó toma sedes de Venezuela en Estados Unidos y quitan foto de Maduro. Régimen la acusa de ilegal. El gobierno de Venezuela denunció este lunes que sus sedes diplomáticas en Estados Unidos están siendo ocupadas de manera forzosa y exigió a la administración del presidente Donald Trump revertir de manera inmediata dicha situación. Carlos Vecchio, el representante diplomático de Juan Guaidó en Estados Unidos, se hizo con el control del edificio de la Agregaduría Militar de Venezuela en Washington y otra sede diplomática. Vecchio asumió control en Washington de dos edificios separados, la Agregaduría de Defensa y la Agregaduría Naval. Por su parte, Gustavo Marcano, quien funge como ministro consejero de Vecchio, logró acceso al consulado de Venezuela en Nueva York. La respuesta de Venezuela a través de un comunicado de su Cancillería, Venezuela expuso ante la comunidad internacional que sus sedes diplomáticas en Estados Unidos están siendo ocupadas de manera forzosa por parte de personas que cuentan con el respaldo público del gobierno estadounidense y actúan como sus agentes. Además, Venezuela exige a las autoridades estadounidenses que cumplan con sus obligaciones de derecho y tomen las medidas necesarias para revertir de manera inmediata dicha ocupación forzosa de hecho, en cumplimiento de lo previsto en la Convención de Viena. Carlos Vecchio, representante en Estados Unidos del jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó,
que se proclamó presidente interino de su país y es reconocido como tal por una cincuentena de naciones, anunció que tomó el control de la agregaduría militar venezolana en Washington, así como de otro edificio y del consulado en Nueva York. Según Vecchio, estas medidas tienen la intención de asegurar los bienes y activos de Venezuela en Estados Unidos. La Cancillería también señala en su comunicado que si el gobierno estadounidense persiste en el incumplimiento de sus obligaciones internacionales y no protege estos edificios, Venezuela se reservará decisiones y acciones legales y recíprocas correspondientes en su territorio. Las sedes diplomáticas de Venezuela en Estados Unidos solo pueden ser utilizadas por los agentes diplomáticos oficiales que representan al gobierno democrático y constitucional del presidente Nicolás Maduro, se añade en el texto. Venezuela atraviesa desde enero pasado una nueva fase de crisis política luego de que Nicolás Maduro jurara un nuevo mandato de 6 años y, en respuesta, Guaidó proclamara un gobierno interino. Guaidó hizo este anuncio por considerar que Maduro usurpa la presidencia al haber ganado unos comicios tachados de fraudulentos y no reconocidos por la oposición y parte de la comunidad internacional. Carlos Vecchio tomó el control de 3 sedes diplomáticas de Venezuela en Estados Unidos. Carlos Vecchio, representante de Juan Guaidó en Estados Unidos, anunció este lunes que tomó el control de 3 sedes diplomáticas de Venezuela en suelo norteamericano, la Agregaduría de Defensa y la Agregaduría Naval en Washington, más el consulado en Nueva York. Estamos recuperando y protegiendo los activos del pueblo venezolano para evitar que el régimen usurpador se los siga robando y destrozando como ha hecho los últimos 20 años. Manifestó Vecchio, en momentos en que la oposición venezolana y parte de la comunidad internacional aunan esfuerzos para forzar la salida de Nicolás Maduro del poder. El representante venezolano en Washington compartió en su cuenta de Twitter imágenes del estado en el que encontró una de las sedes militares, al ingresar a una de las sedes militares que intentó vender el régimen para secuestrar esos recursos. Constatamos destrucción que acostumbra el usurpador, la misma que por 20 años han causado en Venezuela. Sentimos profunda indignación y por esto tienen que responder ante la justicia. Desmantelaron red consular en perjuicio de miles de ciudadanos venezolanos en Estados Unidos y del patrimonio saqueado a Venezuela, agregó. El canciller venezolano Jorge Arreaza, leal a Maduro, denunció en Caracas la ocupación forzosa e ilegal de sus misiones. En las imágenes se pueden observar varias salas con techos y paredes completamente destruidos. En un comunicado en Twitter, el régimen calificó esta acción como una gravísima violación de las obligaciones internacionales del gobierno estadounidense y se reservó el derecho a tomar las decisiones y acciones legales y recíprocas correspondientes en territorio venezolano. Vecchio ingresó a las agregadurías, que son 2 edificios distintos en Washington, mientras su ministro consejero Gustavo Marcano tomaba control de consulado en Nueva York. El embajador adelantó que en los próximos días su misión tomará posesión de la embajada, si bien sus cuentas no están en manos del gobierno interino de Guaidó. La Asamblea Nacional de mayoría opositora, en el marco del Estatuto de la Transición, debe aprobar el uso de las cuentas. Las cuentas están congeladas, explicó una fuente cercana a Vecchio. Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense, que reconoce a Guaidó como presidente interino y considera que Maduro está usurpando el poder, confirmó el respaldo del gobierno de Donald Trump a este operativo. Este es un desarrollo bienvenido para nuestras relaciones bilaterales. La política estadounidense es apoyar la democracia en Venezuela, al presidente interino Guaidó y a la Asamblea Nacional,
que es la única institución democráticamente electa en el país, señaló a la agencia AFP. Vecchio sostuvo que el agregado militar de Venezuela en Washington, el coronel José Luis Silva, quien desertó de la dictadura y reconoció a Guaidó, se mantendrá en el cargo. Silva representaba a Maduro hasta el 26 de enero, fecha en la que se acogió a la amnistía ofrecida por Guaidó a los militares que desconozcan al régimen chavista.